¿Cómo está la gente linda de Perú? Yo estoy muy feliz. He seguido Salvemos a la Familia durante muchos años en la distancia. Soy un fan de los pastores Aguayo. De verdad, ellos son generales de la fe. Y no es una palabra de halago, es una descripción correcta. Estáis en primera línea de batalla porque quien defiende la familia está en primera línea de batalla de una guerra espiritual entre el bien y el mal. Y realmente ellos son un ejemplo para mí. Oro a Dios para que cuando llegue a vuestra edad, que sois muy jóvenes, pero cuando llegue a vuestra edad tenga un testimonio de lealtad a Cristo como el que tenéis vosotros. De verdad que pongo mi expectativa en imitaros a vosotros en lo que vosotros imitáis a Cristo. ¿Cuántos aquí están agradecidos a los pastores Aguayo por su trabajo y por lo que están haciendo? También estoy muy emocionado porque cuando tenía 18 años llegó a mis manos un libro llamado Sendas Antiguas de un americano, alguien así blanquito, que se llamaba Craig Hill, y ese libro me salvó la vida. Tenía 18 años, estaba en un conflicto muy fuerte con mi padre, quizá hable de eso mañana, y tu libro hizo que mi relación con mi papá se salvase. Y yo sé que hoy soy el hombre que soy porque perdoné a mi papá. Y ese libro fue clave para mí y quiero darte las gracias por ello. ¿Y qué puedo decir de Agustín Laje? Yo soy un fan de Agustín Laje. Ahora es más guapo, más educado porque está casado y se nota que la vida matrimonial le ha sentado muy bien. De verdad que él es una de las mentes más brillantes que Dios nos ha regalado en el mundo hispano. No lo digo por adular, simplemente estoy diciendo lo que muchos pensamos aquí. Nos estás armando para esta batalla cultural y te doy las gracias por hacerlo. Creo que hoy nos has dado una masterclass que me ha volado la cabeza. Realmente has iluminado y has despertado, pero con la verdadera luz y con el verdadero despertar. Ahora, la conclusión directa que yo he sacado después de esta presentación es que yo soy un opresor. Realmente soy... Pido perdón por ser español, perdonadme por robar el oro. Ya no tenemos. No sé quién se lo ha llevado, no lo tengo. Me disculpo. Pero qué bueno que el Evangelio es capaz de derribar todas esas absurdeces de una guerra que tan solo está en la mente de algunos enfermos, porque Dios hace de los diferentes un solo pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia, con su verdadera diversidad, que esa es la riqueza del Evangelio. Y bueno, estoy feliz porque, feliz y nervioso, porque después de tener a personas tan capacitadas como Agustín dando una ponencia como esta, uno siente que no puede estar a la altura de una exposición así. Y yo le dije al pastor Guillermo, mira, yo voy a hablar de cosas pastorales, voy a hablar de la Biblia. Pero le pregunté al Señor cuál debía ser la primera exposición. Y creo que lo que voy a compartir ahora está alineado con lo que Agustín ha compartido. Él nos ha hablado de un escenario. Y yo quiero, en el nombre de Jesús, a través de las Escrituras, hablar acerca de cómo la iglesia debe estar lista para ese escenario. ¿Está bien? Yo no lo puedo afirmar, no tengo una información secreta que tú no tengas. No conozco la fecha ni los detalles, pero vivo con una convicción dentro de mí. Es como algo que me agarra las tripas y me ha obsesionado. Es como algo que da sentido a que me levante cada mañana y que cruce el Atlántico para estar hoy aquí con vosotros. Y es que creo que tú y yo vamos a ser los protagonistas de uno de los momentos más emocionantes y peligrosos de la historia de la humanidad. Porque creo que tú y yo vamos a ser testigos del regreso de nuestro Señor Jesucristo.
Yo no lo puedo afirmar, no tengo la fecha, no sé cómo son los detalles, pero vivo con la expectativa de ser la generación que contemple el regreso de Jesús. Quizá es ilegal hacer esta oración, pero yo oro y le digo: Dios, no le des esta oportunidad a otra generación. Yo quiero vivir ese momento. A pesar de lo que va a significar, a pesar de la atmósfera que va a llenar la tierra justo antes de ese momento. Una atmósfera que hoy Agustín nos ha descrito con mucha precisión. Pero antes de que Agustín hiciese este despliegue histórico de lo que acabamos de ver, la Biblia hace 2000 años atrás ya habló de lo que habría de venir. Y te pido que me acompañes a Mateo capítulo 25, versículo 1. Es una famosa parábola titulada la parábola de las 10 vírgenes. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué hicieron? Se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. En otras palabras, pagad el precio. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban, ¿qué dice ahí? Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Después de la pandemia global que vivimos y después de acontecimientos globales como estamos presenciando, guerras, rumores de guerras, crisis financieras que se están anunciando, dentro de la iglesia ha surgido como un creciente interés por el apocalipsis, por el fin del mundo. Y muchos gurús han aparecido en YouTube mostrando sus códigos secretos acerca del apocalipsis, como si ellos tuviesen una información que tú y yo no tenemos. Ha habido como mucha gente intentando descubrir quién es el anticristo. Y en esa obsesión por intentar descubrir quién es el anticristo, hemos perdido de vista a Cristo. Y de lo que voy a hablarte esta mañana no es de saber los detalles acerca del anticristo, sino de estar listos según lo que Cristo quiere que seamos como iglesia cuando Él regrese. Él espera que estemos preparados. Muchas veces queremos tener la información, pero Dios nos llama a estar en una posición. Y si tú vienes a un congreso como este solo para llenar tu mente de información, pero esa información no te pone en una posición, este congreso no estará cumpliendo su propósito. Y cuando Jesús pronunció esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes, creo que lo hizo específicamente pensando en ti y en mí. Pensando en la iglesia del tiempo final, pensando en la última generación. Y creo que cuando Él pronunció esta parábola, lo hizo para decirnos que cuando Él regrese, regresará como un esposo.
esperando encontrar una iglesia que arda de pasión en su corazón por su esposo. Y creo que él dijo esta parábola para advertirnos que en un ambiente donde todo estará atentando en contra del fuego, del amor por Dios en nuestros corazones, en una atmósfera donde lo más fácil será estar apagado, creo que Jesús nos dijo que la única manera de tener fuego en nuestro corazón, de estar ardiendo de pasión por Jesús cuando Él regrese para tomarnos como su esposa, es asegurándonos de tener suficiente aceite para la hora final. Yo no soy un experto en escatología, pero sé lo básico para entender. Siempre que en la Biblia se habla del esposo, ¿de quién se está hablando? De Jesús. Y siempre que en la Biblia se habla de la esposa, ¿de quién se está hablando? De la iglesia. Pero particularmente en esta parábola, la iglesia está representada en la figura de las 10 vírgenes. Ahora, las 10 vírgenes en el contexto hebreo era una figura muy conocida en la época. Era algo así como damas de honor en una boda. Sería como una especie de equivalencia. Y estas damas de honor en la cultura hebrea de la época de Jesús tenían una función muy especial en la boda. Ellas eran las precursoras del novio. De alguna manera le preparaban el camino. Ahí va. En una época donde no existían telecomunicaciones, ni teléfono, ni internet, cuando una pareja se desposaba, todavía no estaban casados, pero había un contrato prematrimonial, esa pareja podía vivir separada en todo el desposorio. Mientras esto ocurría, el novio tenía que construir una casa adyacente a la casa de su padre con sus propias manos, una casa donde comenzaría su nuevo núcleo familiar. Si alguien preguntaba al novio, oye, ¿cuándo es el día de tu boda? El novio respondería, yo no lo sé, solo lo sabe mi padre. Porque era el padre el que, viendo la casa, le daba la orden a su hijo de ir a tomar como esposa a la novia desposada. Cuando ese momento se producía, se enviaba una carta a la aldea de la novia. Estamos hablando de una época donde no había telecomunicaciones y se anunciaba que el novio iba a tomar a la novia como esposa. Y es ahí donde comenzaba la tarea de las 10 vírgenes, de las damas de honor. Ellas tenían que esperar a la entrada de la aldea la llegada del novio. Tenían que estar listas con sus lámparas por si se hacía de noche para recibir al novio, que aunque había anunciado que venía caminando. Podía encontrar ciertas dificultades en el camino, podía una tormenta asaltarle en el trayecto. Entonces no se sabía exactamente la hora de su llegada. Y estas damas de honor tenían la responsabilidad de esperar a la entrada de la aldea la llegada del novio. Y al recibirle, escoltarlo, prepararle el camino en una especie de, no sé, como comitiva nupcial y llevarlo hasta la casa de los padres de la novia, donde se realizaría la ceremonia nupcial. Ellas tenían esa tarea, eran precursoras, preparaban el camino. Y creo que cuando Jesús contó esta parábola, lo hizo para decirnos que la iglesia del fin, aparte de ser la novia, también va a ser esas 10 damas de honor. De la misma manera que Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y tuvo que enfrentarse a un ambiente hostil, tuvo que hacer un Agustín Laje.
tuvo que preparar el camino en la mente y los corazones de las personas para recibir al novio en su primera venida. Creo que la iglesia del fin, representada en esas 10 vírgenes, tiene una tarea precursora, tiene que preparar el camino para el encuentro de la iglesia con Jesús en su segunda venida. Tenemos una tarea muy especial, una tarea que nos ha sido entregada a nosotros, la última generación, la que tiene que estar velando, esperando el regreso de Jesús en una posición. Ya se nos ha dado la información, ahora tenemos que estar en una posición. Y es interesante porque Jesús en esta parábola divide esas 10 vírgenes en 2 grupos. Dice que 5 de ellas son prudentes y 5 de ellas son imprudentes. 5 de ellas son sabias y 5 de ellas son necias. Es como si Jesús nos estuviese diciendo: al final, la iglesia del fin va a estar dividida en 2 grupos. El 50% de la iglesia va a ser prudente y el 50% de la iglesia va a ser imprudente. El 50% de la iglesia va a ser sabia y el 50% de la iglesia va a ser necia. Es como si desde la perspectiva del cielo, la iglesia del fin no estuviese dividida en grupos denominacionales, que si somos bautistas, reformados, que si somos pentecostales, carismáticos o católicos. Es como si desde la perspectiva del fin, la iglesia del fin estuviese dividida solo en 2 grupos: los prudentes y los imprudentes, los sabios y los necios. Y parece que lo que determina que formes parte de un grupo o de otro es la posesión del aceite. La posesión del aceite al final es lo que va a determinar que formes parte de un grupo o de otro. En esta parábola, escucha, la posesión del aceite es tan importante que las vírgenes que se quedaron sin aceite se quedaron fuera de la ceremonia nupcial, llamando a la puerta desesperadas, diciendo: ¡ábrenos! ¡Ábrenos! Y no voy a interpretar lo que eso significa, pero está claro que significa que quedarse sin aceite es quedarse fuera de la gran ceremonia que va a conmocionar el universo, la gran boda entre Cristo y su iglesia. Y tú no te quieres quedar fuera de eso. En esta parábola veo 3 advertencias divinas de lo que vamos a estar viviendo justo antes del regreso de Jesús. Por eso me encanta la exposición de Agustín, porque esto ya estaba en la Biblia. Hay 3 advertencias que describen cómo será la generación antes de la llegada de Jesús. Y esas 3 advertencias están aquí, en esta parábola. ¿Cuántas advertencias? 3. La primera es esta: llegará la medianoche al mundo. Lo voy a volver a decir. Llegará la medianoche al mundo. En las parábolas escatológicas, muchas veces Jesús dice que su regreso ocurre a la medianoche. Y ese no es un detalle casual en las parábolas de Jesús. No hay palabras casuales en la boca de Jesús. Apuntan a detalles específicos. Y concretamente el hecho de que Jesús regresa a la medianoche atiende a una atmósfera. Porque para los hebreos la medianoche era el momento más oscuro de la noche. La medianoche representaba las tinieblas más densas. La medianoche era la oscuridad
de la oscuridad. Y cuando Jesús dice que Él llegará a la medianoche, está diciendo que vendrá en un momento donde el mundo estará sumido en una profunda oscuridad, donde el mundo estará cubierto de tinieblas, donde la densidad de la oscuridad será tenebrosa. Y cuando se habla de oscuridad, en el contexto hebreo, obviamente se está hablando de decadencia moral y decadencia espiritual, pero sobre todo para los hebreos, la oscuridad representaba confusión. Di conmigo, confusión. Más fuerte, confusión. Jesús dijo que vendría en una era de gran confusión en el mundo. Y no es cierto que después de lo que acabamos de ver en esta exposición de Agustín, si podemos decir que nos encontramos en un momento de la historia, es que vivimos en la era de la confusión. No sé tú, pero yo vengo de España y allí todos se sienten muy confundidos, porque en los colegios se nos está enseñando, en las universidades se nos está enseñando que nacer con pene o vagina no determina si eres un hombre o si eres una mujer. Se nos está enseñando, escucha, que la vida de un pollito de la Antártida es más valiosa que el embrión en el vientre de una mujer. Se nos está enseñando que matar a un anciano enfermo es un acto de misericordia y que es ser buena gente asesinarlo. Se nos está enseñando que hombres y mujeres, y bueno, todos esos colectivos deben estar en guerra entre sí, cuando durante mucho tiempo pensábamos que no había guerra, que todo estaba solucionado, y nos sentimos muy confundidos porque nos dicen que la historia no es tal como nos la han contado. De repente se habla de verdades relativas, de que no hay verdad o mentira, que todo es líquido, que lo que es bueno para mí no necesariamente tiene que ser bueno para ti y viceversa. Y entonces como que sentimos que estamos perdiendo las referencias. Y es exactamente eso lo que significa la oscuridad, la pérdida de referencias claras. Si yo apagase la luz en esta sala, perderíamos las referencias. Si no hubiese ni un ápice de luz en esta sala, nos sentiríamos confundidos, mareados, porque no sabríamos dónde están las sillas, dónde está el escenario, dónde están las otras personas. Nos chocaríamos, caeríamos al suelo, porque cuando perdemos las referencias que nos mantienen en pie, nos caemos. Y como civilización occidental estamos dinamitando todas las referencias que nos han convertido en lo que somos en estos últimos cientos o miles de años, desde que Jesús nos dio un marco de referencia. Y de repente estos intelectuales, sí, los iluminados, los que dicen tenemos que liberarnos de la tiranía del cristianismo, que ha puesto cadenas y grilletes a nuestros corazones. Debemos hacernos libres, debemos salir de la oscuridad cristiana y encender la luz. Tenemos que liberarnos, pero no hay luz, es una densa oscuridad. Estos que dicen ser muy inteligentes son unos idiotas. Ellos piensan que están iluminando, pero la densa oscuridad se está haciendo más fuerte. Ellos dinamitan, lo llaman la deconstrucción de las ideas. Vamos a deconstruir la identidad sexual, vamos a deconstruir el modelo de familia, vamos a deconstruir la moral, vamos a deconstruir la historia. Y de tanto deconstruir y deconstruir, estamos destruyendo los fundamentos que nos han convertido en la sociedad occidental que somos. Y una sociedad sin fundamentos es derribada. Estamos al borde de una gran caída, un colapso de civilización, y es lo que muchos no están entendiendo ahora. Y mientras toda una generación está
confundida, en la oscuridad, tirada en el suelo, en medio de la noche, las bestias de la noche, de la ansiedad, la depresión, el suicidio, están devorando el alma de nuestra generación. Y los señores de la noche se ajustan la corbata pensando que ha llegado su triunfo. Pero quiero que me escuches bien. Yo no he venido aquí para hacerte tener miedo a la oscuridad. He venido aquí para recordarte de que para nosotros, la iglesia, la oscuridad no es un problema. Para nosotros, la iglesia, la oscuridad es nuestra oportunidad de ser lo que Dios nos llamó a ser. La oscuridad es la atmósfera propicia para ser lo que Jesús nos ha llamado a ser. Porque no sé tú, pero yo formo parte de un movimiento que fue fundado por aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, y vosotros, mi iglesia, sois la luz en este mundo. Y yo no he prendido una luz con el combustible de mi propia sangre derramada en aquella cruz para que esa luz esté encerrada dentro de 4 paredes. Yo he prendido una luz para que esté en alto sobre una montaña como un faro, marcando el camino. Lo que estoy intentando decir, que en una era de confusión, en una era de pérdida de referencias, nosotros somos el faro, nosotros somos la referencia. Nosotros somos la referencia de la identidad sexual. Nosotros somos la referencia del modelo de familia. Nosotros somos la referencia de la moral. Nosotros somos la referencia de la historia. Y hay que dejar de estar acomplejados porque somos la referencia. Cuando este mundo necesita entender qué es exactamente un matrimonio, tiene que mirar a la iglesia y entenderlo. Cuando este mundo necesita entender, bueno, ¿qué es una sexualidad sana? Tiene que mirar a la iglesia y tiene que entenderlo. Tenemos que llevar la bandera de los dones que Dios nos ha dado y protegerlos, ser guardianes del sueño de Dios. Adán fracasó guardando el huerto. La iglesia de Cristo no va a fracasar guardando el mundo que Jesús nos ha otorgado hasta su regreso. Es nuestra responsabilidad. No me entendáis mal, si hay políticos en la sala, todo mi respeto, pero la iglesia de Cristo es el movimiento de Dios para la transformación del mundo. Es el movimiento de Dios cuando todo se vuelva en contra, cuando los que hicieron promesas no las cumplan. La iglesia va a seguir haciendo lo que lleva haciendo 2000 años, iluminando. Pero la pregunta es, ¿nos vamos a atrever? Aquí todos estamos muy bien. Estamos aquí todos juntitos. Y estamos en Perú, uno de los últimos bastiones de resistencia. Pero lo que tenemos allí es una profecía de lo que quiere venir aquí. Y la pregunta es, cuando ser luz te cueste ser excluido socialmente, cuando ser luz pueda amenazar que te cierren el canal de YouTube, cuando ser luz puede ser motivo para que cierren tu iglesia, cuando ser luz puede ser motivo de una multa o de cárcel, cuando ser luz, como ocurre en otros países del mundo, queridos, esto no es, ay, qué exagerado ha venido Itiel. No, ser luz en muchos países implica tener una pistola en la cabeza. Y cuando eso ocurra en la occidente cristiana, que dinamita sus fundamentos cristianos, la pregunta es si tú y yo todavía vamos a estar dispuestos a vivir y morir por aquel que vivió y murió por nosotros en aquella cruz. La segunda advertencia divina es la siguiente. La iglesia experimentará un adormecimiento. Una vez más, la iglesia experimentará un adormecimiento. Como el esposo tarda en llegar
y la oscuridad se está haciendo muy densa. Parece que esa oscuridad es tan sobrecogedora que las vírgenes se quedan dormidas. Ahora, pregunto esta mañana, ¿cuántas de las 10 vírgenes se quedaron dormidas? ¿Cuántas? Todas, absolutamente todas se adormecieron. Es como si Jesús nos estuviese haciendo una advertencia. Es como si Jesús en esta parábola nos estuviese hablando de la última gran tentación para la iglesia. Y la última gran tentación para la iglesia será el adormecimiento. Será la somnolencia espiritual. Será la anestesia en nuestro corazón. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque Satanás sabe algo que la iglesia suele olvidar. Satanás sabe que la iglesia es inmortal. Satanás sabe que no puede matar a la iglesia, porque lo que Jesús hizo en la cruz, con su muerte puso una sentencia sobre la muerte, y todo aquel que forma parte de Cristo, ya la muerte eterna no puede vencerlo. Tengo una noticia para ti: si tú formas parte de Cristo, tú eres eterno, tú eres inmortal. Lo eres, lo eres. Sí, pero a veces vivimos como si esto fuese todo lo que hay. Y como Satanás sabe que no puede matar a la iglesia, lo que intenta hacer es adormecerla. ¿Por qué? Porque lo más parecido a una iglesia muerta es una iglesia dormida. Lo voy a volver a decir. Lo más parecido a una iglesia muerta es una iglesia dormida. Si yo te mostrase una foto donde hubiese sacado una foto a un cadáver y a una persona dormida, en una hay vida y en la otra no, uno está muerto y el otro está dormido, saco una foto y te enseño la foto de los demás, ¿tú eres capaz de identificar el muerto del dormido? Es difícil. ¿Por qué? Porque en apariencia el muerto y el dormido son exactamente igual. Están en una misma posición. Y Satanás sabe que como no puede matar a la iglesia, lo mejor que puede hacer es adormecerla, porque lo más parecido a una iglesia muerta es una iglesia dormida. Y por eso Isaías, el profeta, lleno del Espíritu de Dios, y después Pablo haciendo eco de esas palabras, nos dijo: ¡Hey, pueblo de Dios! ¡Despiértate! Tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y uno dice: ¡ay, qué bonito! Qué poético Isaías y Pablo! Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Qué poético. No es poético. Es el diagnóstico de una tragedia. Literalmente lo que el Espíritu está diciendo es: pueblo de Dios, despierta, levántate de entre los muertos. Mira, hay que estar mal de la cabeza para quedarte dormido en un cementerio. Hay que estar loco, hay que estar enajenado para dormir entre muertos. Hay que estar mal de la cabeza. Y es el diagnóstico profético de una iglesia que se permite dormir en medio de un campo de cadáveres. Y lo que tenemos que entender es que nosotros no fuimos llamados a quedar dormidos en medio de muertos. Nosotros fuimos llamados a ser los catalizadores de la resurrección. Nosotros hemos sido armados con el poder de la palabra y el poder del Espíritu Divino para dar vida a lo que está muerto en el alma del ser humano. Pero la iglesia que debería estar despierta, el verdadero despertar, que Agustín nos decía, porque Satanás nunca es original, solo imita. Woke.
¿Por qué nos estamos durmiendo? ¿Por qué tenemos esta somnolencia? Podemos tener teorías. Yo tengo una. No es la definitiva, pero creo que puedo tener algo de razón. Yo vivo en un occidente lleno de entretenimiento. Y quizá el gran enemigo no es la persecución, sino el entretenimiento. En México tienen algo que llaman el mal del puerco. ¿Hay algún mexicano en el lugar? ¿Sabes lo que es el mal del puerco? Es después de haberte metido unos buenos tacos, un montón de grasa, maíz en el cuerpo, esa reacción que tu cuerpo tiene de quedarte así. Se te cae la baba. Adormecido. Me ha entrado el mal del puerco. Y te quedas dormido en el coche, en cualquier lado. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ha ingerido tanto alimento alto en grasas, tan tóxico en exceso, que el cuerpo está haciendo un esfuerzo por sobrevivir y lleva toda la sangre al estómago para intentar digerir, y al final la sangre se te va del cerebro y va todo aquí, aquí. Y es exactamente lo que nos está pasando. Somos la iglesia del mal del puerco. Voy a un montón de eventos de jóvenes, predico con todo el corazón y veo jóvenes que están así. Salen a los llamados y muchos pastores me dicen, no entendemos qué pasa con esta generación, están apáticos, es como que no sienten, es como si estuviesen anestesiados. ¿Y sabes cuál es el problema? Mira aquí, esto. Escucha, somos la primera generación que lleva un dispositivo, de momento en el bolsillo, pero pronto nos lo van a meter en el cuerpo, que nos da acceso a un solo clic de distancia, a horas y horas y horas de entretenimiento masivo. Todas las series que podamos ver en Netflix, todos los tweets de fake news que podamos leer en X, todas las fotos de gente viviendo sus vidas emocionantes en Twitter, toda la música que podamos escuchar en Spotify. Aquí hay todo el entretenimiento en forma audiovisual, youtubers, porno, OnlyFans, todo está aquí, a un clic de distancia. Puedes entrar en la configuración de tu móvil. Dime, ¿cuántas horas está esta pantalla encendida frente a tu cara? Nada en tu vida puede competir con la exposición a este aparatito. Y este aparatito está conectado a todo un sistema ideológico. Y yo no estoy intentando decirte, no, vamos a hacer efecto monje, todos a las montañas. No digo eso, pero la cuestión es que tenemos que aprender a tomar dominio sobre esto, o esto nos va a dominar. Porque si tú crees que las series que ves, los youtubers que contemplas, los libros que lees, la música que escuchas no tiene un mensaje altamente tóxico y que estás llenando tu vientre espiritual, tu alma, de un alimento que te va a llevar a un efecto cerdo, a un adormecimiento, a que toda tu energía cerebral se vaya a eso que has metido en tu alma. Es imposible sentir la presencia de Dios cuando has visto horas de porno en tu móvil. Es imposible sentir la presencia de Dios y tener tu mente armada como Agustín Laje si te la pasas viendo idioteces en este móvil, si no lees, si no estudias, si no te expones. El gran llamado es a velar, a velar. Velar es luchar para mantenerte despierto. Yo no sé si alguna vez tú has luchado por mantenerte despierto cuando te entra el mal del puerco conduciendo. Es una tortura conduciendo en España de Madrid a Bilbao, sabiendo que me quedaban 2 horas de viaje a las 2 de la madrugada y yo así, para mantenerme despierto. Abro las ventanas, que me dé el fuego, el aire, fuego si hace falta también, pipas, chicle, porque yo sé que si me duermo voy a morir.
Yo sé que si me duermo voy a tener un accidente, y no solo yo voy a tener un accidente, mi hija y mi esposa, que están bajo mi responsabilidad en ese coche, van a morir conmigo porque yo me he dormido al volante. Y si tengo que golpearme la cara, si tengo que sacar la cabeza por la ventanilla, si tengo que pellizcarme, tener dolor para estar despierto, lo voy a hacer porque es mi vida y la vida de mis seres queridos. Y la Biblia nos dice que la manera de mantenernos despiertos es disciplinando nuestra alma con las disciplinas espirituales. ¿Alguien me ayuda al piano? Lo que estoy intentando decir es que no nos vamos a mantener despiertos con conferencias. Esto está bien. Pero si cada uno de nosotros no tomamos un compromiso disciplinados en el discipulado que se basa en las disciplinas espirituales, si todos aquí no entrenamos nuestra alma para velar, aquello que nuestra generación ha menospreciado y ha dicho, no, YouTube es suficiente, pantallas LED es suficiente, humos es suficiente. No, 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 no. Lo que mantuvo despierta a la iglesia durante 2000 años fueron las disciplinas. Y las disciplinas es lo que nos va a mantener despiertos al final. La oración, el ayuno, la memorización de las escrituras, el servicio abnegado, el silencio, la abstinencia. En la fe cristiana no hay nada que sea rápido. En la fe cristiana hay mucha disciplina. Quiero terminar con esto. El tiempo se ha concluido. Pero esta es la última y gran advertencia. Quizá las dos primeras nos entristezcan, pero tengo una que espero que os llene de esperanza. Es cierto que llegará la medianoche al mundo. Es cierto que la iglesia experimentará un adormecimiento, pero es tan cierto también que acontecerá un gran despertar en la iglesia. El verdadero, el último y gran despertar. Y en este último gran despertar resonará una voz desde el cielo a nuestros corazones que clamará: iglesia, despierta, porque el novio viene a tomar a la novia como esposa. El último gran despertar no será para algo. El último gran despertar será para alguien. A lo largo de la historia hemos vivido grandes despertares. Despertares de santidad, despertares de salvación, despertares de milagros. Pero el último gran despertar será una mezcla de todos los anteriores y será superior. Porque no será un despertar para algo, será un despertar para alguien. Será un despertar para Cristo, donde le descubriremos no ya solo como Salvador, no ya solo como Señor, sino que le descubriremos como nuestro amado. Y en este último gran despertar, el gran conflicto será nuestro amor. Será nuestro amor, porque una agenda de falso amor va a estar opuesto al amor verdadero. Va a haber una lucha de amores. El falso amor que hemos visto aquí frente al verdadero amor de la iglesia, que será visto como odio, que será visto como intolerante, que será visto como algo arcaico. Y te digo una cosa, la única manera de resistir lo que viene es estando profundamente enamorados de Jesús. Porque cuando amas ya no tienes miedo, y una iglesia sin miedo ya no acepta ofertas, es libre incluso aunque una pistola esté sobre su cabeza. Pero la única manera de estar dentro, y termino con esto. ¿Puedo terminar? Sí. Es como he comenzado, teniendo aceite. No podemos formar parte de este último gran despertar si no tenemos aceite.
lo que va a determinar si estamos dentro o fuera es el aceite. Las 10 vírgenes tenían lámparas, pero solo 5 de ellas tenían aceite. Y es el aceite lo que divide esta sala. Escucha, esta sala está dividida. Y no es por las lámparas, es por el aceite. ¿Qué representan las lámparas? La lámpara es un instrumento que tiene la utilidad de iluminar. Es decir, representa lo que hacemos como cristianos para hacer luz en este mundo. Y todos aquí tenemos una lámpara, o somos una lámpara, escucha, porque todos tenemos un ministerio, el ministerio de ser luz en nuestra esfera de influencia. ¿Y cuántos saben que la lámpara es importante? Aquí hay lámparas de diferentes tamaños, pero todos tenemos una lámpara, todos somos una lámpara, más grande, más pequeña, más influyente, menos influyente, todos somos una lámpara. Pero aunque la lámpara es importante, no es lo más importante. ¿Por qué? Porque una lámpara sin aceite no es más que un elemento decorativo que no cumple su función. El aceite, a diferencia de la lámpara, es un fruto que se cultiva. El aceite, allí en el Mediterráneo, viene de las aceitunas, que son el fruto de un árbol que se llama los olivos, que necesita pasar por temporadas. Debe ser abonado, regado, debe ser podado. Y es lento el proceso. Luego hay que tomar las aceitunas y hay que procesarlas, hay que quebrantarlas, hay que triturarlas para extraer el aceite. Y ese aceite es el combustible de la lámpara. ¿Qué representa entonces el aceite? Representa lo que cultivamos con esfuerzo en nuestra vida cristiana y es el combustible de nuestra lámpara. Y la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es el aceite? Pues parece ser que según el contexto de esta parábola, el aceite es la intimidad con Dios. Porque el reproche que Jesús le hace a las que se quedaron sin aceite es: no os conozco. No sé quiénes sois. No tenemos relación. Hay una conexión entre tener aceite y ser conocido por Jesús, entre tener aceite y tener relación con Jesús, entre tener aceite y tener intimidad con Jesús. Y mientras muchos aquí están jugando a hacer competición de lámparas, están intentando competir a ver quién es la lámpara más influyente, a ver quién tiene la lámpara con más seguidores en su red social, a ver quién es la lámpara último modelo, a ver quién es la lámpara que me invita más a los congresos, a ver quién es la lámpara más importante. A veces no somos más que un desfile de lámparas apagadas, porque lámparas sin aceite son elementos decorativos que no cumplen su función. Y el punto es este: una lámpara la fabricas, pero el aceite lo cultivas. Y todo el mundo, siguiendo un poco las leyes del marketing, se puede fabricar un ministerio. Una cámara, subes un vídeo en YouTube y ahora tenemos un montón de idiotas siendo promotores, intentando enseñar a los adultos, niños, intentando enseñar a los adultos, porque han escuchado algo de alguien en TikTok. Escucha, la lámpara se fabrica, pero el aceite se cultiva. La intimidad se cultiva. Y estamos llamados a cultivar el aceite de la intimidad con Jesús para no ser engañados. Si jugamos a intentar tener luz, pero una luz falsa, porque no queremos cultivar la intimidad con Jesús, podemos estar metiendo en nuestra lámpara aceite sintético, que no viene de las aceitunas, viene del petróleo. ¿Y sabes lo que hace el olor?
del aceite de petróleo intoxica. Y en la iglesia no nos podemos permitir fuego extraño. No nos podemos permitir el ser las cacatúas de lo que estamos escuchando en TikTok. Todos nosotros tenemos una responsabilidad de ir a intimidad con Jesús. Es allí donde nos formamos para la gran guerra. Es ahí donde nos entrenamos con los valores y los principios, con nuestra Biblia abierta, de rodillas, orando, ayunando, conociendo a Jesús, buscando la verdadera verdad en la fuente. Y termino con esto. Tienes que cultivar el aceite de la intimidad tú, porque nadie lo puede cultivar por ti. Porque cuando las vírgenes que se quedaron sin aceite le piden a las otras, por favor, dadnos aceite, las otras dicen, no se comparte. Id vosotras y pagad el precio. Y casi parece una actitud poco cristiana no compartir lo que tienes con otros, ¿verdad? Porque Jesús dice, al que te pida, dale. Pero parece ser que Jesús dice que cuando te piden aceite, eso no se puede compartir. El aceite de la intimidad es intransferible. Yo te puedo transferir mucho aquí. Agustín Laje puede transferirte mucho aquí: conocimiento, estrategias, ideas. Pero hay algo que ni Agustín, ni yo, ni los aguayos podemos transferir. No podemos transferiros intimidad con Dios. La intimidad con Dios es nuestra obligación y responsabilidad individual. No es solo de los pastores, es de todos en esta sala. Tú has preguntado, Guillermo, ¿cómo resistimos en Europa? De rodillas, en la presencia del Señor. Ahí es donde tenemos el valor para luego estar en pie delante de los señores de la noche. Quien está de rodillas en la presencia de Jesús se podrá mantener en pie delante del enemigo. Pero es ahí, en el Getsemaní, en nuestro huerto de intimidad. ¿Y cómo conecto todo esto con la familia? Porque el único lugar donde podemos tener un huerto de intimidad es en la familia. Todo papá, toda mamá, todo hijo tiene una responsabilidad de abrir en el hogar un huerto, un Getsemaní, donde Jesús estuvo llorando y sangrando, que significa el lugar donde se prensa el aceite. En nuestro Getsemaní, en los hogares, con nuestras Biblias abiertas, somos la mayor resistencia. Con nuestras Biblias abiertas y orando, somos los disidentes del sistema, abrazándonos en familia y hablando bendición, padres a hijos, como nos enseñaba Craig, poniendo las manos sobre nuestros hijos y bendiciéndolos. Somos la fuerza más agresiva para el mundo de las tinieblas. Me encantan los congresos, pero si este congreso no nos lleva a casa, a la familia, a abrir un huerto para cultivar el aceite del conocimiento de Jesús, de la intimidad de Jesús, esto no es más que filosofía. Y toda filosofía ha caído, salvo la de Jesús. Esa permanecerá para siempre. La que está conectada con Jesús permanecerá. Todas las demás serán derribadas. Y quiero invitarte a ponerte de pie. Me gustaría concluir de una manera simbólica. ¿Podemos apagar las luces, por favor? Pastores, aguayos, por favor, venid. Tomad esta lámpara. Es una lámpara sencilla, una pequeña luz en medio de un mar de oscuridad, pero es suficiente. Es suficiente para guiar el camino de alguien.
Dios no nos está llamando a ser lámparas sofisticadas, último modelo. Nos está llamando a ser lámparas con aceite. Y este es el llamado. El día de hoy nos vamos a ir a comer, pero si tú quieres responder a este llamado, quiero invitarte, siempre que tu cuerpo te lo permita, a agarrar tu smartphone, encender la luz de tu smartphone de forma simbólica, y si te es posible puedes ponerte de rodillas allí donde estás o tomar una posición en el alma de decir: voy a ser un guardián de esta luz en mi familia, la voy a mantener encendida cultivando aceite, hablándoles del evangelio a mis hijos, mirándole a los ojos a mis hijos y diciéndoles que no se lo tienen que comer todo, que hay verdades y mentiras, hay bien y mal. Y voy a pedir a los pastores Aguayo que hagan una oración de cierre mientras todas estas luces están encendidas en la sala. Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora. Y nos comprometemos delante de ti, Señor, a ser guardianes de esta luz. De tal manera que los dichos que tú has puesto en nuestros labios no falten de nuestra boca, ni de la boca de nuestros hijos, ni de la boca de los hijos de nuestros hijos, desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor.